Todo empezó con un rollo de película encontrado por casualidad en un sótano de la región de Montbéliard. Estas imágenes datan de principios del siglo pasado. Nos muestran los balbuceos de un extraño aparato, uno de los antepasados del helicóptero. Esta máquina fue una invención de Étienne Emichen, un científico e ingeniero francés. Gracias a ella, fue la primera persona que consiguió un vuelo de 1 kilómetro en circuito cerrado. Este récord se debe a lo que él llamaba sus maestros en la aviación, los pájaros y los insectos, a los que estuvo observando toda su vida para intentar descubrir su secreto. Ingeniero, mañoso excepcional, piloto de pruebas y también brillante naturalista, Emichen ha dejado numerosos inventos y teorías. Y sin embargo, tras su muerte, desapareció completamente de la historia. ¿Cómo pudo caer en el olvido? El profesor Emichen y sus máquinas voladoras. En 1892, Étienne Emichen tenía 8 años y acababa de perder a su padre. Su madre lo llevó en tren a Lyon para pedir asilo a unos tíos adinerados. Uno de sus tíos, emocionado por su desgracia, decidió llevarse al pequeño a la feria comercial de la ciudad. La atracción más espectacular era una ascensión a más de 500 metros de altura en un globo cautivo. Detestaba la ciudad de Lyon. Para él era el símbolo del horror, del exilio. Pero a bordo de aquel globo descubrió muchas cosas. Las colinas de Fourvière, la confluencia del río Saona, el Ródano y todas esas cosas magníficas. Y cuando bajó dijo, cuando sea mayor construiré una máquina que vuele así. ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión cuando sea mayor? Pues él lo hizo. Después de aquello, el pequeño Étienne no dejó de luchar para cumplir su sueño. De vuelta en su casa, intentó repetir la experiencia del globo con la ayuda de un globo de papel y de una sombrerera, a modo de barquilla, unida por un tubo al horno de la casa. El globo de papel acabó volando. Étienne se imaginó a bordo, alejándose de la tierra y contemplando el mundo desde lo alto del cielo. Volar como un pájaro, el sueño imposible de Ícaro, que los hombres no han dejado de perseguir contra viento y marea, animados por la inquebrantable certeza de que era posible. Y a principios del siglo XX, lo que parecía una vana locura, estaba a punto de hacerse realidad. Los primeros aviones veían la luz. Rápidamente fueron capaces de realizar notables hazañas, volar largas distancias e incluso atravesar los mares. Mientras el joven Étienne seguía con sus estrafalarios experimentos, esperando hacerse mayor, otros inventores faltos de vértigo se lanzaban a la aventura del helicóptero. Querían mejorar el avión, crear una máquina que pudiera despegar y aterrizar verticalmente, quedarse inmóvil en el aire y volar tanto despacio como a gran velocidad. Pero los inicios son laboriosos. La empresa demostró ser un verdadero rompecabezas técnico que los pioneros no sabían cómo componer. ¿Qué es lo que intentaban hacer? No querían hacer un helicóptero moderno como los que conocemos hoy. Querían hacer una máquina práctica. ¿Cómo? Pues una máquina que pudiera volar como un avión y a la vez despegar verticalmente. Ese era su sueño.
Sabemos que construir un helicóptero es algo muy complicado. ¿Por qué? Pues primero, porque no se tenía motor, tampoco los materiales, y por último, no se tenía ninguna noción de lo que hoy en día llamaríamos aerodinámica. Entonces, ¿cómo vuela un helicóptero? No lo sabían muy bien. Sabían que era parecido a un molino de viento, que algo gira y se eleva, que si orientaban las hélices facilitaría las cosas, pero eso era básicamente lo que tenían. Entre los pioneros del helicóptero hay dos nombres especialmente importantes: Louis Breguet y Paul Corny. El mayor de 13 hermanos, Paul Corny, era hijo de un mecánico de bicicletas de Lisieux, aficionado a inventar todo tipo de máquinas. Desde muy pequeño, Paul trabajaba en el taller de su padre, con quien compartía su pasión por la mecánica, hasta el día en que se lanzó a la construcción de un helicóptero. Cien años después, algunos alumnos curiosos de la Escuela Superior de Técnicas Aeronáuticas emprendieron la fabricación de una réplica de su máquina. Cuando vimos por primera vez esta locura de máquina voladora de los inicios de la aviación, pensamos que no podía funcionar. Sin embargo, estaba muy bien para la época con los materiales que tenían. Era muy ingeniosa. La máquina estaba hecha a imagen del hombre. ¿Y quién era el hombre? Pues un mecánico genial que fabricaba bicicletas, que sabía lo que era un engranaje, lo que era una rueda de radios y que sabía ensamblar todo eso para hacer una máquina voladora. Y además, ¿qué era la cabeza de rotor para Paul Corny? Pues era una rueda de bicicleta. Y todo eso formaba un conjunto mecánico. Solo había que colocar un motor en medio. Estas cadenas accionaban unos sistemas giratorios. Y cuando estos se ponían en marcha, podían hacer que la máquina despegara. Así era la máquina de Paul Corny. Los primeros ensayos estaban lejos de ser concluyentes. Sin embargo, Corny no se desanimó. Expuso su máquina en varias ferias y siguió con sus experimentos. Si hubiera hecho falta que volara, no creo que hubiera tenido miedo a subirme en la máquina. Al contrario, aunque es cierto que parece peligroso, con los rotores girando justo encima de la cabeza. Esta correa girando a 900 revoluciones y el motor justo delante. Hubiera sido tan fantástico estar en la piel de los pioneros que creo que el peligro no nos hubiera dado miedo. Es como el tipo que pisó la luna por primera vez. Seguro que no pensó en el peligro. Era el primero en hacerlo y se lanzó. El 13 de noviembre de 1907, Paul Corny pisó el acelerador y la máquina se embaló. El inventor se agarró al chasis y despegó 30 centímetros. Fue el primer vuelo de un helicóptero libre montado por un piloto. Corny hizo otros intentos, pero las hélices se debilitaron, las correas perdieron adherencia y a pesar de sus esfuerzos, el aparato no volvió a separarse del suelo. Poco importó, porque aquel diminuto paso representó un salto gigante en la aventura del helicóptero. Corny había entrado en la historia. Al mismo tiempo, en los alrededores de Douai, Louis Breguet estaba haciendo las últimas pruebas con su máquina. Louis era hijo de una famosa familia de fabricantes relojeros que no veían con buen ojo las actividades del pequeño. A pesar de eso, el 20 de septiembre de 1907, el joven arrancó el motor de su giroplano. El conjunto despegó sin necesitar la ayuda de nadie, cosa que, por el contrario, provocó una especie de pánico, porque funcionó demasiado bien. El aparato subió a 1,5 metros, y la gente empezó a pensar, ¿qué hacemos? Entonces alguien tiró de la máquina y de repente se creó una alteración, se soltó un cable y el aparato cayó de forma violenta. El director de la Casa Breguet en París en aquella época le dijo, preferiría que se diera a la bebida antes de ponerse a fabricar aparatos más pesados que el aire. Es una locura. Algunos le dijeron que era un joven padre de familia y él dijo, no, es algo con lo que llevo soñando todas las noches. Debe ser mi vida. Voy a dedicarme a esto.
A pesar del controvertido éxito de su primer intento, Breguet emprendió la construcción de un segundo aparato. Consiguió que se elevara hasta 3 metros y también que volara una distancia de 20 metros. Pero en julio de 1908, durante otro intento, sufrió una caída. Pero la gente de Douai decía, si el señor Louis se ha caído, significa que se ha elevado. El inventor estaba decepcionado, pero comprendía que los materiales y los motores de su época no eran suficientes para permitirse el sueño de construir un helicóptero. Decidió concentrar todos sus esfuerzos en otra aventura, la aviación. Breguet y Corny abandonaron el empeño, al menos temporalmente. Esos dos hombres fueron los primeros. Puede que no en volar, es cierto, pero al menos en elevarse, en separarse del suelo. ¿Cuánto? Pues algunos centímetros o incluso metros. Sí, admitámoslo, algunos metros. Ya saben que con un poco de viento se puede pensar que fueron metros, pero en todo caso, lo cierto es que aunque no llegaron a volar, demostraron que era posible. Agosto de 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. Todos los hombres en edad de combatir son reclutados. Los helicópteronautas enviados a las trincheras vieron interrumpida brutalmente su búsqueda del vuelo vertical. Después de su viaje en globo, Etienne Michenne se convirtió en un brillante ingeniero famoso por sus inventos. Durante la guerra, puso sus aptitudes al servicio del ejército y construyó un nuevo modelo de tanque que, con la liberación, demostró ser tan competente en el campo de batalla como en el de remolachas. ...1918... En las calles el pueblo celebraba el fin de una guerra que se esperaba que fuera la definitiva. Era momento para la euforia y los reencuentros. Durante algunos años el progreso invadió el paisaje urbano. El caballo, dedicado de nuevo a la labranza, dejó su puesto a la industria del automóvil. Durante el conflicto, gracias al desarrollo de la mecánica y al aumento de la potencia de los motores, los aviones realizaron verdaderas proezas técnicas, al contrario de los helicópteros, que aún tenían mucho que demostrar. A principios de 1919, el Aeroclub de Francia convocó un concurso para fomentar el trabajo de los inventores. Quien consiguiera hacer volar un helicóptero una distancia de 1 kilómetro y devolverlo a su punto de origen, recibiría un premio de 10.000 francos. Etienne Michenne estaba convencido de que era el momento de entrar en la carrera. Por supuesto, los estadounidenses ya habían empezado, pero por el momento sus vuelos solo se medían en centímetros. Todo estaba por hacer. En Europa, un inventor ya había iniciado sus trabajos. Se llamaba Raúl Pateras de Pescara, marqués de Pescara. Raúl era un ingeniero español de origen argentino. Seguido de cerca por el Ministerio de Guerra, propuso la construcción de un helicóptero totalmente nuevo. Habíamos ganado la guerra del 14 gracias a la aviación. Clement Ader dijo, quien tenga el control del cielo tendrá el control del mundo. Por eso, gente como el marqués de Pescara, entre otros, venían a presentar sus proyectos y los militares les recibían con las puertas abiertas. Señor, siéntase en su casa. Porque si podíamos hacer un vuelo vertical, vigilar al enemigo y volver con información, podíamos ganar mucho y tomar la delantera. En 1918, Etienne Michenne se instaló en Valentigney, un pueblo de Franco Condado, situado a unos kilómetros de Montbéliard. La empresa Peugeot Frères había decidido ayudar a aquel apasionado de la aeronáutica prestándole la suma de 180.000 francos. Era suficiente para empezar. El ingeniero mandó construir un taller y un hangar. Le compró a Peugeot 2 motores previstos para equipar aviones, contrató un pequeño equipo y comenzó su aventura. Para Michenne, los pioneros del helicóptero habían fracasado porque no tenían ningún conocimiento de las leyes de la aerodinámica.
Aún estamos totalmente superados por la naturaleza. Los accidentes de aviación son prácticamente desconocidos para los animales voladores. A excepción de alguna trampa es el hombre, y solo el hombre el que cae cuando se atreve a volar. En ocasiones, Etienne Michen disfrutaba dibujando la historia de un ingeniero parecido a él. Sus dibujos contaban las aventuras del científico y su búsqueda de los misterios del vuelo. Convencido de que podía aprenderlo todo de los insectos y los pájaros, Michen comenzó a observarlos. El científico imaginaba que aquellos animales eran máquinas de vuelo realizadas por un ingeniero constructor y que él debía descifrar su mecanismo. A fuerza de disecarlos y estudiarlos en todos los sentidos, empezó a identificar las leyes que regían su mecanismo de vuelo. Rápidamente, el animal se convertiría en una fuente de inspiración para construir su helicóptero. 20 años antes de Michen, Jules Etienne Maré, inventor de la cronofotografía y precursor del cine, ya había estudiado el movimiento animal antes de interesarse por la cinética del movimiento humano. Al aplicarse en la observación de los pájaros y los insectos, Etienne Michen siguió los pasos de Maré. Desarrolló una cámara de alta velocidad y descubrió, él también, el movimiento animal. Recuerdo que se interesó sobre todo por unas mariposas muy conocidas, las Sphingidae o esfíngidos, unas mariposas crepusculares con un gran cuerpo velludo y unas alas pequeñas que baten de manera extremadamente rápida. Entonces, Michen comprendió que las alas batientes de los insectos tenían una función mucho más compleja que el ala fija de los planeadores o los aviones, ya que era un instrumento que realizaba simultáneamente dos funciones: la de sustentación, que es la que permite el vuelo, y a la vez la de propulsión. Además, había una tercera función que era fundamental para el vuelo, la función de equilibrio. Se trataba entonces de intentar trasladar esas soluciones animales a una máquina capaz de hacer despegar a un hombre. Y decidió experimentar con el vuelo vertical, con una serie de rotores que aceleraran un flujo de aire hacia abajo. Con aquellos rotores que hacían girar unas grandes hélices, Michen intentaba reproducir un movimiento equivalente al aleteo de la mariposa. Quería afrontar el primer reto técnico, la sustentación, es decir, la capacidad de mantenerse en el aire sin caer. Pero se topó con una dificultad: ¿cómo encontrar un motor suficientemente potente como para levantar del suelo su helicóptero que pesaba más de 280 kilos? Soslayó el obstáculo dotando a su máquina de un globo relleno de hidrógeno que aligeraba lo suficiente el aparato para permitir su despegue, y que además servía de paracaídas en caso de fallo del motor. Michen se puso en marcha y construyó sus primeras máquinas. Y también es extraordinario que, como hizo primero Pescara, aprendió a pilotarlas. Imagínese en una máquina como esa, algo que nadie ha hecho antes, y tiene que pilotarla. Así que debe inventar los mandos. Hay que saber qué hacer. Hay que inventarlo todo, de la A a la Z. Etienne Michen hizo su primer vuelo el 15 de enero de 1921. Durante los meses siguientes, el inventor multiplicó sus pruebas, realizando con su aparato más de 18 ascensiones. La vida de Valentinier iba a transformarse. Michen.
La verdad es que pensaban que estaba un poco loco. Cuando sacaba su aparato, uno de sus aparatos de los hangares, con un caballo para ir al prado junto al río Dus, lo ponía en marcha y aquello hacía un ruido infernal. Era un motor horizontal con varios cilindros de escape libre. Era como una explosión. Entonces la gente de las poblaciones al otro lado del Dus decía: el loco vuelve a las andadas. Fíjense, era un loco, pero ante todo, un científico. Por su parte, en Barcelona, Pescara procedía con gran pompa al bautismo de su máquina. Su funcionamiento era muy diferente. Él no era naturalista. Era un apasionado de los automóviles y los aviones, y conocía la mecánica al dedillo. Pero su objetivo era el mismo. El inventor argentino quería ser el primero en volar 1 kilómetro en helicóptero. El marqués de Pescara comenzó por el coche. Lo que hizo fue coger el chasis de un coche con sus 4 ruedas, colocó un mástil y arriba del todo unas hélices. Y dijo: voy a hacer que este cacharro vuele. En realidad es el sueño de todo el mundo. ¿Quién no ha soñado alguna vez volar con su coche? Él tenía ese sueño y lo cumplió. Y ahora vengan conmigo. Aquí tenemos un coche, las ruedas, un motor muy potente de avión, uno de los últimos. Lo más difícil, evidentemente, es subirse. Aquí están los amortiguadores. Los cilindros en estrella impulsan por un sistema de embrague muy complejo el giro de las aspas. Y se sentaba en la parte de atrás. ¿Por qué detrás? Porque el motor es muy pesado y así se equilibraba. Entonces, él se colocaba aquí, tras el motor de gasolina. La verdad es que era bastante atrevido, porque en caso de incendio, él estaba en primera línea y salir de aquí no era fácil. Tenía el acelerador a mano, en los pies. Aquel hombre fue un verdadero genio de la mecánica. Y aún nos preguntamos cómo pudo despegar, pero lo hizo. Los primeros años no sabemos quién dominaba al otro, el hombre o la máquina. En este proceso de aprendizaje mutuo, la estabilidad era bastante precaria. Todos los interesados en el helicóptero estaban igual. Pescara, como Emichen, no conseguía controlar su máquina. Sus laboriosas hazañas hacían reír. La prensa y el cine no perdieron la oportunidad de burlarse de aquellos inventores dispuestos a todo por ser los primeros. Obviamente existía una rivalidad porque el presupuesto no era infinito, así que tenían que conseguir dinero. Y todos llamaban a la puerta del ejército, de inversores privados, de mecenas, pero no había muchos. Y eso creaba competencia, evidentemente. Y la notoriedad hace que o eres el primero o no eres nadie. Así que había que ser el primero, y para serlo había que ser rápido. A pesar del innegable éxito de su primer vuelo, Etienne Emichen sabía que aún le quedaba camino por recorrer. Aún no había conseguido superar el segundo reto del vuelo vertical, la estabilidad. Además tuvo que enfrentarse a serias críticas. Su máquina número 1 no era realmente un helicóptero. Había utilizado un globo. Algunos dijeron que había hecho trampas. Así que a regañadientes tuvo que deshacerse de él. Pero ¿cómo fabricar un aparato estable sin la ayuda de un globo? El inventor se adentraba en lo desconocido.
¿En qué podía basarse si no era en el mecanismo del vuelo animal que permitía que un cuerpo se propulsara en el aire sin tambalearse hacia los lados? Se dedicó a pasear por el campo durante horas observando el vuelo de las garzas y de los gorriones. Se interesó por los aterrizajes de ambos y comparó el amerizaje de los patos con el de las gallinas, que se posan. Gracias a sus negativos fotográficos, Emichen constató que eran las torsiones y los arqueos aplicados por las aves a sus alas lo que les permitía volar de forma estable y segura. Era exactamente lo que buscaba. De vuelta al taller, puso a punto su equipo con nuevas hélices que imitaban el ala de un pájaro. Las hélices, capaces de inclinarse, debían permitir el cambio de dirección con total seguridad. Su nuevo prototipo, presentado a la prensa en la primavera de 1923, era un monstruo mecánico que pesaba casi 1 tonelada. Con sus 11 hélices, de las que 5 se encargaban de asegurar la estabilidad, era un aparato muy complejo que necesitaba atención en todo momento. El ingeniero decidió tomar los mandos y asumir él solo los riesgos del pilotaje. Las pruebas fueron concluyentes. Consiguió que se elevara varias veces a una altura de 2 o 3 metros. Animado por aquellos primeros resultados, intentó subir más alto y consiguió elevarse a más de 15 metros. Pero entonces ocurrió la catástrofe. Aquella máquina sufría de vez en cuando unas oscilaciones bastante fuertes. Y un día, una de ellas fue tan brutal que le hizo caer al suelo a una velocidad aterradora. Tanto que el choque fue tremendo. Las hélices acabaron hechas trizas. Todo estalló con un ruido ensordecedor. Y mi padre me contó que vio cómo todos sus compañeros volvían la cabeza para no ver cómo moría su jefe. Pero la destrucción no llegó al asiento del piloto. Tuvo una suerte extraordinaria. El helicóptero acabó totalmente destruido. Etienne Emichen podía haber perdido la vida, pero salió con solo una fuerte conmoción y una muñeca dislocada. Eso sí, aquel accidente le marcó profundamente. En mi opinión, hace falta una gran dosis de inconsciencia para subir ahí arriba. Era una máquina de gasolina y Emichen tenía mucho mérito pilotando ese tipo de máquina. A él no le preocupaba nada. ¿Qué pudo causar la caída del aparato? Claude Noville, profesor de mecánica en la Universidad Tecnológica de Belfort-Montbéliard, ha intentado casi 100 años después entender las causas de aquel fracaso. En el Museo de Montbéliard, el investigador ha encontrado los planos de todas las máquinas de Etienne Emichen. Con la ayuda de sus alumnos, Claude emprendió el modelado en 3 dimensiones del helicóptero accidentado. Se necesitaron 6 meses de trabajo para el ensamblaje digital de las 500 piezas del puzzle. Después, intentó recrear las condiciones del vuelo. Hizo una prueba con el modelo, simulando las vibraciones del aparato según la velocidad de rotación del motor. En un momento dado, cuando empezó a alcanzar el régimen que se había fijado, es decir, más o menos una velocidad de rotación de 1000 vueltas por minuto, empezó a notar que su aparato tenía un comportamiento extraño. Le costaba controlarlo. Y debido a la frecuencia de resonancia del aparato, la estructura se deformó completamente y le hizo caer. Estuvo a punto de perder la vida. Emichen comprendió intuitivamente que debía evitar ciertos regímenes del motor. Volvió a poner a punto su aparato, pero los inversores, asustados por el accidente, amenazaron con dejarlo. Tenía que darse prisa y demostrar que aquella máquina era capaz de batir su récord.
Por su parte, Pescara seguía teniendo en mente el sueño de completar el kilómetro en circuito cerrado. A lo largo de todo el año 1923 acumuló varios récords. 40 metros en circuito cerrado, 83 metros a 2 metros del suelo, 200 metros a 6 metros del suelo. Poco a poco iba acercándose a su objetivo. El 1 de abril de 1924 superó la barrera de los 750 metros. En su taller, Etienne Michel seguía dándole los últimos retoques a su helicóptero resucitado. Aquel 4 de mayo de 1924 iba a jugarse el todo por el todo. Los expertos del Servicio Técnico de Aeronáutica y los funcionarios del Ministerio iban acudiendo a Valentigney para homologar la hazaña que decidiría la continuación de su apoyo. Al inventor, considerablemente endeudado con Peugeot y con su banco para equipar su último taller, no le quedaba más opción que conseguirlo. Lograr aquel recorrido de 1 kilómetro en circuito cerrado demostraría por fin que su máquina podía pilotarse. Iba a ser una etapa fundamental en la historia del helicóptero. Y Michel sabía que si ese día no lo conseguía, lo haría Pescara en las semanas siguientes. ...1210 revoluciones. De una pieza el aparato despega y sube recto hacia arriba. Una escandalosa tormenta de viento se desata verticalmente, arrancando briznas de hierba y de grava que me acribillan la cara. La máquina flota en un bonito equilibrio sobre un huracán artificial, desencadenado por los 150 caballos del motor cuyos cilindros escupen llamaradas azules. El aparato cabecea ligeramente, pero la maniobra inmediata de la palanca lo endereza a cada inclinación. La máquina entiende lo que hoy espero de ella. El aparato recorre correctamente los 2 primeros lados del triángulo, pero me pasa un poco la estaca que marca el segundo viraje debido a cierta lentitud en el giro. Así que sobrevuelo una zona peligrosa de terreno accidentado con canales profundos y pequeños relieves. El vuelo es tranquilo, reposado, magnífico. En tierra, por debajo, se distingue la hierba aplastada por el aire que provocan las hélices a 1500 metros cúbicos por segundo. El punto de llegada, bastante difícil de distinguir, me lo indican hombres de mi equipo, y algunos segundos después me encuentro a poco menos de 2 metros de mi punto de partida. La máquina se posa derecha y apoya suavemente los 4 patines a la vez. Un aterrizaje impecable. El triunfo fue total. La prensa, que se había burlado tanto de aquellos locos voladores, alababa por fin a su héroe, que acababa de ofrecerle a Francia un récord en un campo tan concurrido como la aeronáutica. Michel saboreó su éxito. Se embolsó la prima de 10.000 francos del Aeroclub y cobró los 90.000 francos que le había prometido el ejército. Así pudo pagar sus deudas. Raúl Pescara tuvo que admitirlo. Había perdido el combate. Para Etienne Michel había llegado el momento de disfrutar de la tranquilidad y de los reencuentros familiares. En la vida hay que poner empeño para conseguir nuestros objetivos. Se sufre, se está de mal humor, se reciben 1000 golpes, pero si se persiste, eso se supera y la recompensa es siempre magnífica.
Sincerándose así con su hijo, el inventor no creía que hubiera llegado aún el apogeo de su carrera. Seguro de su éxito, volvió rápidamente al trabajo. Con la ayuda de sus compañeros, más motivados que nunca, comenzó la construcción de una nueva máquina más moderna, más ligera y, sobre todo, más sencilla. Su máquina precedente le había valido un récord, pero sus 11 hélices hacían que fuera muy difícil de pilotar. ¿Cómo podía reducir el número de hélices? A lo largo de sus solitarios paseos, Emichen se apasionó por una nueva especie. Parece que las libélulas son las más dotadas entre todos sus congéneres para la locomoción aérea. Su aparato de vuelo es notablemente potente. Las alas se prestan a modificaciones dando formas muy diversas, bajo la influencia de un sistema muy complicado de pequeñas rótulas, de articulaciones mínimas. No hay tanta diferencia entre la rotación de las alas de los insectos y las aspas de un helicóptero. El científico observó que las 4 alas, independientes unas de otras, batían también en horizontal para evitar que el cuerpo girara sobre sí mismo. Entonces, ¿por qué no colocar una hélice perpendicular a las hélices principales? Así fue como patentó el rotor antipar. De todas las innovaciones introducidas por el inventor, el rotor antipar fue, sin duda, la más importante. Esta pequeña hélice situada en la parte posterior del aparato y que podemos encontrar hoy en la mayoría de los helicópteros, le impide girar sobre sí mismo. La colocó en su máquina número 3, que solo llevaba una gran hélice. Con un aspecto más simple y mucho más ligero, este aparato se parecía a los helicópteros modernos. Sin embargo, Emichen no consiguió volar con él, pues la máquina aún tenía graves problemas de estabilidad que la hacían peligrosa. El ingeniero se preguntaba, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Por qué el helicóptero no es capaz de volar tan bien como un pájaro o un insecto? Volvió a pensar en el globo con el que equipó su primer prototipo y que le había permitido volar con total seguridad. Aquella seguridad le preocupaba tanto que incluso le inspiró un pequeño poema humorístico. En este juego no nos jugamos poco. No podemos volar como si estuviéramos locos, ni reírnos del peligro diciendo no me importa, o acabaremos dándonos una gran torta. Ícaro será un cretino para la posteridad, pues lo que buscamos ante todo es la seguridad. Al haber pilotado él mismo todas sus máquinas y haber sufrido algunos accidentes de los que escapó milagrosamente, Etienne Emichen sabía que en un helicóptero, todo problema a más de 15 metros de altura significaba la muerte casi segura. Fue por esa razón o porque se acordaba con nostalgia de su viaje sobre las colinas de Fourvière. Fuera lo que fuera, el inventor decidió recurrir de nuevo al globo en su cuarta máquina, a la que bautizó como helicostato. A principios del invierno de 1932, tuvieron lugar las primeras pruebas reales. La nieve se autoinvitó, pero no impidió que Emichen se moviera con talento a los mandos de su nuevo juguete, coronado por un globo de 400 metros cúbicos. El helicostato fue un éxito, muy estable, fácil de pilotar y capaz de una gran libertad de movimientos. Durante los vuelos de prueba, estación tras estación, el ingeniero fue probando su aparato y realizando sus hazañas ante periodistas y cámaras del mundo entero. Giro a la izquierda, giro a la derecha.
Etienne Michel nunca había disfrutado tanto pilotando una de sus máquinas. Deslumbrado por la perfecta estabilidad y seguridad de su máquina, no se dio cuenta de que el globo, por su volumen y su inercia, estaba lejos de ser la solución más satisfactoria. Cometí el error de mi vida. Admitiría 20 años más tarde. Paralelamente, Raúl Pescara, su rival, demostró que era posible asegurar un helicóptero sin recurrir a un globo, e inventó algo que llamó la frenada Pescara. ¿Qué es la frenada Pescara? No es el frenazo que damos con un pedal. Él entendió que si el motor se paraba, era posible desembragar el rotor sin caer como una piedra. Porque en aquella época se pensaba, el día que todo eso se pare, caerá como una piedra. No hay alas que lo sustenten. Y Pescara entendió que eso no era cierto, que la hélice, el rotor, seguirían girando hasta posarse en tierra. Aunque tanto Pescara como Emisen tuvieron éxito, cada uno encontró su solución para sustentar, estabilizar y asegurar su máquina. Ahora les quedaba un nuevo desafío: propulsar su helicóptero. El ejército aceptó seguir ayudando económicamente a Emisen si conseguía volar a 100 km por hora durante 2 kilómetros de distancia, soltando los mandos. Etienne Emisen construyó una nueva máquina y le añadió esta vez un globo esférico. En el hangar de Orly, el 2 de marzo de 1935, el inventor hizo más de 40 movimientos en vertical y, conforme había anunciado, soltó los mandos varias veces mientras su aparato flotaba en equilibrio. Pero con su globo no podía alcanzar los 100 km por hora esperados. Entonces el Estado tomó una decisión inapelable. Declaró que su máquina no tenía futuro y suspendió definitivamente sus créditos. Pescara, que tampoco había conseguido construir una máquina convincente, acabó con la paciencia de los militares. Perseguido por sus acreedores, abandonó Francia y renunció a los helicópteros. Las razones por las que el marqués de Pescara abandonó sus investigaciones y volvió a centrarse en el automóvil, su primera pasión, su primer amor, fue probablemente una cuestión económica. Porque el Estado francés revisó las cuentas y vio que había invertido mucho en él, pero había pocos resultados. Probablemente empezó a dudar de su invento, y sobre todo de su modelo contrarrotativo de varias aspas, que era difícil de controlar. Hizo cientos de pruebas hasta que un día acabó desanimándose, falto de medios y falto de pasión. En este Museo del Aire hay varios ejemplos de inventores que tuvieron que vender su casa y casi todos los bienes que tenían y que murieron en la miseria porque iban hasta el final con sus inventos. Él al menos tuvo la prudencia de parar y dedicarse a otra cosa. Golpe de efecto. Después de haber trabajado varios años en la aviación, Louis Breguet volvió a su primer amor. Villacoublay. Le gyroplane Louis Breguet effectue son premier vol d'essai piloté par Claes. Les hélicoptères réalisés jusqu'ici manquaient de stabilité et s'ils avaient la faculté de s'élever verticalement, ne possédaient que très imparfaitement celle de se déplacer horizontalement. Cet appareil laboratoire peut au contraire... Basándose sobre todo en lo que habían intentado los pioneros, consiguió sintetizarlo y creó en 1936 el giroplano. Una máquina estable, rápida y autónoma. Fue el primer helicóptero moderno de la historia de la aviación. Sobrepasado por sus colegas y corto de dinero, Emisen se vio obligado, con el alma rota, a dejar definitivamente sus investigaciones sobre el vuelo vertical. Era el fin de su carrera de inventor. Pero poco después comenzaría una nueva vida para él. Sus trabajos sobre los insectos y los pájaros obtuvieron el reconocimiento del Collège de France, que le propuso a finales de los años 30 convertirse en profesor. Por capricho del destino, le ofrecieron la cátedra que había ocupado Jules Etienne Marey.
En sus clases proponía un original enfoque para estudiar la lógica del movimiento animal y se convirtió en el precursor de la biomecánica. La biomecánica consiste simplemente en considerar una de las funciones que realiza un animal cualquiera y después pensar como el creador del propio animal, ser como su ingeniero y constructor. El inventor siguió maravillándose toda la vida ante las obras de la naturaleza y ante los mecanismos perfectos de lo que él llamaba el gran ingeniero del cielo. En los años 50, Etienne Michelin estaba totalmente desfasado en una época centrada en la industrialización y la técnica, y cada vez le costaba más dar a conocer sus trabajos. Ya nadie se acordaba de sus asombrosas máquinas. Falleció en 1955, olvidado por todos. Hasta que un día, muchos años después, se recuperó el espíritu original de su investigación. ¿Cómo imaginar que en el origen de este invento estaban el pájaro y el insecto? Después de haberle dado la espalda tantos años al mundo animal, las investigaciones modernas ya integran esta dimensión de lo vivo, introducida por Michelin hace más de 80 años, y que recoge su legado. Hoy en día, los científicos intentan concebir aspas inteligentes, capaces de reaccionar sin la ayuda del piloto, algo que Etienne Michelin no dejó de intentar. Estas aspas son capaces de modificar su forma y cuentan también con un sistema que permite modificar su estructura. Es perfecto, está bien organizado y todas las amplitudes son perfectas. Avionauta de los tiempos modernos, el ingeniero de investigación Hugues de Rosset es el precursor de este programa. Mi primera idea fue... Bueno, fabriqué un primer modelo en mi casa con unas chapas. Era un material de gama baja para demostrar que el sistema debía funcionar. Cuando acciono este, podríamos llamarle elevador, hay un efecto de torsión en la extremidad del ala. La tecnología de esta ala permite que sea muy flexible a la torsión, como la de un pájaro. Cuando un pájaro utiliza sus músculos, el ala se dobla. Pues aquí ocurre lo mismo. Yo simulo las dos palas. Pues bien, al girar tuerce. Ejerce una torsión que modifica su incidencia mientras el helicóptero avanza. Las intuiciones de Etienne Michelin eran buenas. No solo las observaciones de las alas de los pájaros inspiran hoy en día a los ingenieros, sino que además las libélulas también se han convertido en los modelos que imitan los científicos. Michelin, el biólogo, el hombre que estudiaba los pequeños insectos, el hombre que estudiaba las libélulas. Hoy nos lo volvemos a encontrar en los técnicos que trabajan en esos pequeños objetos no tripulados, no más grandes que una libélula, que estudian el vuelo de los animales. Eso es exactamente lo que hacía Michelin con otros medios en los años 20 y 30. Entre los científicos que se inspiran en el vuelo animal, Philippe May, microcirujano del Hospital Saint-Louis, estudia los movimientos del tórax de la libélula para comprender cómo realiza todas sus acrobacias. El objetivo de nuestra investigación es saber si existe una correlación interesante entre estos movimientos, estas contracciones del tórax y su participación en la dinámica del vuelo de la libélula. ¿Será entonces posible obtener el movimiento de elevación de las alas accionando la parte central a la que están unidas? Las observaciones del inventor eran exactas.
Actualmente, unos prototipos intentan reproducir el funcionamiento del tórax de una libélula. Los modelos informáticos en 3D nos permiten entrever cómo será el futuro. Un vehículo no tripulado con el aspecto de una libélula, totalmente autónomo. Un proyecto que demuestra que los sueños de Etienne et Michel eran de todo menos quimeras. Lo que hemos hecho es anticiparnos, y eso nos ha permitido precisar cómo imaginar la utilización o el empleo de este pequeño vehículo. También nos ha permitido ver los diferentes trabajos que hemos realizado en campos totalmente diferentes, como la aerodinámica, las estructuras y el estudio más atento de las libélulas. Es algo aún ficticio porque el aparato no existe todavía, pero empieza a tomar forma. Díganme qué más necesitan después de este variado viaje que les he hecho hacer, paseándoles vuelta a vuelta por el espacio y el tiempo. Ya han visto que hemos llegado lejos. Les he hecho abandonar la Tierra para lanzarles al cielo, para que se sintieran ciudadanos del cielo. Sí, yo les he hecho hacer ese viaje. ¿Ha sido algo vertiginoso? ¿Se han cansado? Espero que no. ¿O les ha aportado tranquilidad? Eso espero de todo corazón.